Buenos días, señores estudiantes. Pues llegamos a la última clase de este primer quimestre. El día de hoy vamos a ver lo que son los números irracionales y unas pequeñas operaciones. ¿Sabías que cuando hablamos de números irracionales podemos plantearnos algunas preguntas tales como: ¿qué son los números irracionales? Son números que no pueden ser expresados como una fracción. ¿Cómo se los simboliza? Con la letra I mayúscula. ¿Cuántas cifras decimales tienen los números irracionales? Infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué quiere decir esto de no periódicas? Nosotros ya habíamos visto en los racionales, ¿sí?, al transformar un número decimal a fracción, ¿sí?, lo que es un período. Entonces, ¿qué quiere decir? Al decir no periódicas, que no va a tener números que se repiten periódicamente, ¿no? Por eso dice infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué propiedades cumplen? La propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. ¿Cómo se clasifican los números irracionales? En números trascendentes y algebraicos. ¿Cuáles son los números trascendentes? Aquí tenemos las constantes como pi, que equivale a 3,141592, 653589, y siguen repitiéndose más números decimales que no son periódicos. Como ustedes pueden ver, o sea, no va a haber número o periodos repetitivos, sino números diferentes, ¿no? Como también puede ser el número de Euler, que se lo representa con la letra E, y es igual a 2,718281828459. Se usa en los estudios de crecimiento de población como las bacterias. También tenemos el número áureo, ¿sí?, que se representa por phi, y es igual a 1,618033988749 y infinitos números, ¿no? Se lo conoce así por las proporciones corporales usadas por Leonardo da Vinci. Con estas preguntas planteadas, vamos a ver lo siguiente. Ahí tenemos un pequeño ejemplo donde representa los números irracionales. En especial son las raíces inexactas, ¿no? Ahí es el conjunto de las raíces inexactas, por lo general son irracionales. Vamos a ver qué nos dice ahora. Ejemplos de números irracionales algebraicos. Ahí ustedes tienen. El 2 menos raíz de 5, raíz cúbica de 3, 3 más pi, raíz cúbica de 9, la fracción 1 más raíz de 5 sobre 2. Esos son ejemplos de irracionales algebraicos. Dato curioso, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. En los números irracionales es muy importante el teorema de Pitágoras que estamos viendo. Esto nos ayuda a resolver triángulos rectángulos. Ahí ustedes tienen el ejemplo de un triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados en esta parte, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que forma un ángulo de 90 grados. Nos dice que está compuesto por un cateto y otro cateto. El cateto A, el cateto B. Y la línea más grande se llama hipotenusa. Entonces, para nosotros poder encontrar, ¿sí?, cualquier dato de ellos, necesitamos dos datos. ¿Sí? Si nosotros necesitamos encontrar la hipotenusa, pues necesitamos tener los dos catetos. Y si queremos encontrar el un cateto, debemos tener
un cateto y la hipotenusa. Entonces la fórmula para encontrar cada uno de ellos nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos, en este caso a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, cuando nosotros deseemos encontrar la hipotenusa, ¿sí? Tendríamos que despejar este cuadrado y nos quedaría que c va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Con esta fórmula usted encuentra c, teniendo el un cateto y el otro cateto. En cambio, si nosotros necesitamos encontrar el cateto a, ¿sí? Necesitamos tener los valores de b y c. Y el un cateto a va a ser igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Importante, joven. Primero va siempre el valor de la hipotenusa menos el otro cateto. De igual manera, si usted desea encontrar el otro cateto, en este caso b, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. O sea, c al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Sí? Con esto usted puede encontrar cualquier cateto o la hipotenusa. Hipotenusa, el cateto a o el cateto b. Recuerda que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no están bien definidas porque, al aplicarse a números irracionales, estas no tienden a dar como resultado números irracionales. Aquí tenemos algunos ejemplos que las operaciones de los irracionales los veremos más adelante con sus respectivas propiedades. Dice que al sumar dos números irracionales nos dará como resultado un número irracional. Ahí tenemos el ejemplo. Raíz de 7 más raíz de 6 no podemos sumar porque no son semejantes, ¿no? Entonces nos queda ahí como resultado otro irracional. Raíz de 5 por raíz de 8 es igual a raíz de 40. Aquí en lo que es el producto tenemos dos opciones. El producto de dos números irracionales es otro número irracional. O también puede ser en el producto de dos números irracionales nos va a dar como resultado también un número racional. Hay las dos posibilidades, que al realizar la multiplicación de dos números irracionales nos dé como resultado un irracional o un racional. En la división de irracionales, ¿sí? Nos puede dar como resultado un racional. Por eso dice, el cociente de dos números irracionales es un número irracional. ¿Sí? La clase de hoy muy fácil, muy sencilla. En sí vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras y también a reconocer cuáles son los números racionales o irracionales. Entonces con esto nosotros vamos a desarrollar las actividades para el día de hoy. El primero nos dice, te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno a partir de lo aprendido. En la siguiente figura haya el valor de C, que sería la hipotenusa, y el área y el perímetro. Aquí nos dan la figura, ¿sí? Como ustedes pueden ver es un cuadrado donde nos dice que un cateto vale 6 metros. Entonces, si ya nos están dando el valor del un cateto, el otro cateto, ¿cuánto valdrá? También valdrá 6. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Y ya sabemos nosotros que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, mire, nos están dando 6, quiere decir que este otro cateto vale 6. Y nos están pidiendo que encontremos la hipotenusa, que sería en este caso C. Entonces nosotros recordamos y aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces quiero encontrar C. C va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuánto vale a? 6. ¿Y cuánto vale b? 6. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ahí solo lo que tienen que hacer es operar. También nos dice que encontremos el área. El área, ¿a qué va a ser igual? Al lado al cuadrado. ¿Cuánto vale el lado? 6. Entonces el área va a ser igual a 6 al cuadrado. Y por último dice que encontremos el perímetro.
Perímetro dice que es igual a lado más lado más lado más lado. ¿Por qué? Porque son 4 lados. Entonces 6 más 6 más 6 y más 6. Y con ello hemos resuelto este ejercicio. La pregunta 2 dice, responde la pregunta. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? ¿Para qué nos servirá, jóvenes? Que es muy importante, aunque ustedes no lo crean, a veces diariamente nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras en la vida real. Un ejemplo que les puedo dar yo, tenemos un terreno en forma de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y nosotros tenemos, como quien dice, estos dos lados del terreno y necesitamos saber cuánto mide esto de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos aplicar el área, ¿no? Podemos aplicar, el teorema de Pitágoras para sacar esta distancia. Entonces, aquí ustedes pues deben de contestar esta pregunta, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio, que sería el número 3, donde nos dice que coloquemos la Q si es un número racional y una I si es un número irracional. Aquí nos dan varios números y en los cuadritos nosotros debemos ubicar la Q si es racional y la I si es irracional. Acuérdese que los irracionales, ¿sí? Los números decimales no debe haber periodo, por eso dicen que los irracionales son aquellos que no tienen periodo. Les hago recordar eso para que usted los analice, ¿sí? Y pueda ubicar si es racional o irracional cualquiera de ellos. Vamos al último ejercicio que dice, calcula la diagonal de las siguientes figuras. Señala el valor obtenido si es racional o irracional. No se olvide, racional se representa con la letra Q mayúscula y irracional con la letra I mayúscula. Aquí tenemos 2 ejercicios y aquí tenemos 2 ejercicios más. En total, 4 ejercicios. Aplicamos lo mismo que el ejercicio 1. La única diferencia es que al final, al valor resultado, nosotros tenemos que verlo si es racional o irracional, ¿no? ¿Qué aplicamos? El teorema de Pitágoras. Aquí les he vuelto a escribir para que usted no se olvide. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Tenemos aquí que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado para el primero. C va a ser igual a la raíz cuadrada 8 al cuadrado 64 más 64. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 4, 8, 6 más 6, 12, sería 128. ¿Sí? Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 128. Y la raíz cuadrada de 128 nos da 11,5
31, 37, 0,84 y siguen más números, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos observar que este número, ¿qué será? ¿Racional o irracional? Como no hay un periodo o hay no hay periodos aquí, entonces este número va a ser irracional. Así de esta manera ustedes pueden resolver el resto de ejercicios, ¿no? Está muy simple, muy fácil. Espero que haya estado clara la clase de hoy día y invito a que ustedes lo resuelvan con facilidad. Aquí donde dicen 3/9, ¿sí? Perdón, 3/2 y aquí 9 centímetros. Usted puede transformar esto a decimal y lo efectúa, o también transforma como fracción, o sea, eleva 9 al cuadrado sería 81 más 3/2 elevado al cuadrado sería 9/4. Y de ahí sumaría, ¿sí? Suma de fracciones, 81 más 9/4. Y el valor que saque ahí, usted le saca la raíz cuadrada. ¿Sí? Muy simple. Pues espero y les pido de favor no olvidarse que al terminar los ejercicios envíen un mensaje en el grupo donde diga tarea terminada. Muchas gracias, espero jóvenes volvernos a encontrar en la primera clase de este ya segundo quimestre con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo, pues espero que tengan ya listo el portafolio para su respectiva calificación. Les agradezco mucho y pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. Que tengan un buen resto de mañana.